Muy buenas tardes o días, compañeros. Estamos en nuestra semana de la inducción y reinducción. En esta oportunidad los voy a acompañar con el tema de la política de administración de riesgos de nuestra alcaldía. Vamos a empezar con una reflexión de Vincent Van Gogh relacionada con qué sería la vida si no tuviéramos el valor de intentar algo nuevo. Esto básicamente nos lleva a que pensemos en que en la vida todo está relacionado con los riesgos. Siempre, cualquier cosa, cuando conoces a una persona nueva, cuando intentas un nuevo negocio, cuando estás esperando un bebé nuevo o tu primer bebé, todo lleva a, a esos cambios que no sabemos qué van a conllevar o qué consecuencias van a tener. Entonces, de eso se trata la administración de riesgos, de no saber qué puede pasar, pero como esto no está en mis manos, saber el futuro, sí puedo tener en mis manos lo que puedo controlar. Esa es como la esencia de los riesgos, los controles. Recordemos nuestra política de administración de riesgos de nuestra alcaldía. Esta fue adoptada en su versión 2 mediante la resolución 807 de 2020. Está bajo las directrices de la guía de administración del riesgo de la función pública y esta política básicamente es un documento que le da lineamientos a nuestra alcaldía sobre cómo, ¿cierto? Sobre qué, sobre quiénes participan en la administración del riesgo y la gestión de los procesos. Les voy a leer o les voy a recordar a qué nos comprometemos. Recuerden que la política es de obligatorio cumplimiento, es un documento interno que adopta alineamientos a nivel nacional. Entonces, ¿a qué nos comprometemos en nuestra administración? Entonces, la alcaldía del municipio de La Peña se compromete a administrar el riesgo en el marco de una gestión eficiente y efectiva del direccionamiento estratégico institucional, bajo el enfoque por procesos a través de qué? Identificación, análisis y valoración de los eventos, o sea, de los riesgos, asegurando su tratamiento, manejo, control y seguimiento, con el fin de minimizar, evitar o transferir el impacto y la probabilidad de materialización de los riesgos que impida cumplir con los objetivos, aportando a la gestión transparente. Analicemos rápidamente esta política. Básicamente lo que nos dice es que si estamos hablando de administración del riesgo, tenemos que hacer básicamente cuatro cosas. Primero, tener claro cuáles son nuestros riesgos, pero antes de eso tenemos que tener claro cuáles son nuestros procesos, porque los riesgos nacen de los procesos, nacen del objetivo de los procesos y ya lo vamos a ver más adelante. Además nos dice, bueno, identificó los riesgos, ahora no se quede con los brazos cruzados. Mire a ver qué va a hacer para que ese riesgo que usted ya identificó no se le vaya a materializar. Entonces, para eso tenemos varios tratamientos. Podemos minimizarlos, podemos evitar los riesgos, que en este caso eso aplica para los riesgos de corrupción. Los riesgos de corrupción no se deben materializar, o sea, tenemos que evitar a toda costa que se lleguen a presentar. Mientras que los riesgos de gestión, pues sí, se pueden materializar, pero lo importante es que tengamos controles eficaces y que no permitan que esas materializaciones se vuelvan a presentar. Aparte de eso, tenemos que tener claro cómo nos ha ido con los riesgos. Entonces ahí viene todo lo que es el seguimiento y la evaluación. Esto nos permite que tengamos mayor probabilidad para cumplir con nuestros objetivos, ya sea a nivel de la alcaldía o a nivel de proceso. Recordemos que es un riesgo. Ya en agosto, en abril, habíamos hecho una capacitación de que era un riesgo, pero vamos a hacer un pequeño recorderis. Bueno, un riesgo es básicamente la posibilidad de que suceda algún evento que tenga un impacto sobre el cumplimiento de los objetivos, en este caso de la alcaldía. ¿Sí ven que aquí no dice que sea un evento negativo o un impacto negativo? No, un riesgo puede ser algo bueno o algo no tan bueno. En este caso nos vamos a centrar con riesgos que puedan llegar a afectar el cumplimiento de mi objetivo. Por ejemplo, si el objetivo de el proceso de desarrollo territorial, que es planeación, es fomentar el desarrollo, fomentar el crecimiento del municipio, ¿cierto? Pues
Los riesgos deben estar orientados a eso. Por ejemplo, habrá un riesgo en licencias de construcción, habrá un riesgo de todo lo que tiene que ver con el manejo y mantenimiento de las vías. Entonces, eso es lo que nos llama la administración de riesgos, que usted identifique su proceso, identifique su objetivo y aparte de eso, identifique los riesgos. Bueno, recordemos que los riesgos no solamente se identifican una vez, sino que tienen que estarse revisando mínimo una vez al año porque el contexto cambia, es decir, lo que nos rodea, tanto al interior como al exterior, puede afectar nuestra identificación de riesgos. Hablemos de los tipos de riesgos. Hay muchos. Aquí vamos a tocar simplemente los más frecuentes. Entonces tenemos riesgos estratégicos, que son los riesgos que están, digamos que, asociados a todo lo que es la consecución de recursos de la alta dirección. Están los riesgos gerenciales, cuando son empresas más que todo que privadas y que tienen gerentes. Los riesgos operativos, que son los riesgos relacionados ya con la prestación del servicio, como por ejemplo cuando estamos arreglando una vía, cuando estamos prestando un servicio, digamos, de visita a algún campesino que requiere una asistencia técnica desde la parte agropecuaria. Los riesgos financieros, que por supuesto esto aplica tanto a empresas públicas como privadas. Todas las empresas necesitan del músculo financiero y por supuesto hay riesgos financieros. Los riesgos tecnológicos que después de la pandemia se ha puesto tan, digamos, tan de moda, por decirlo así, la utilización de la tecnología para poder llevar a cabo los procesos, los riesgos de cumplimiento, como por ejemplo los riesgos de no cumplir con las metas de nuestro plan de desarrollo, los riesgos de imagen reputacional, cuando no cumplimos con lo que prometemos o no cumplimos con lo que está establecido en la ley, los famosísimos riesgos de corrupción que tienen que ver con todo lo relacionado con la actitud, con la actuación de los colaboradores frente a algún tipo de dádiva o de beneficio personal. Los riesgos de seguridad digital que van de la mano con los riesgos tecnológicos, ahorita está muy de moda que hackeen cuentas, que inclusive a alcaldías les han sacado su dinero en las cuentas, eh, que digamos que ha llevado a responsabilidades fiscales y eso. Hay otros riesgos como por ejemplo los riesgos ambientales, los riesgos de seguridad sano del trabajo que también incluyen dentro de la política. ¿Cómo se hace esa gestión del riesgo? ¿Cuáles son esos 6 pasos fundamentales que ya la alcaldía lo ha venido desarrollando por varios periodos? Entonces, lo primero que hay que definir es la política, que ya les dije que está en la resolución 807 del 2020. Tenemos que identificar los riesgos que ya están identificados por cada uno de nuestros procesos del mapa de procesos. Cada uno se sentó, identificó los riesgos y lo que hay que hacer ahora es mantener esos riesgos actualizados. Luego hicimos un análisis de ese riesgo. Venga, miremos cuáles son las causas de ese posible riesgo y cuáles serían sus posibles consecuencias. Luego tenemos que hacer una evaluación del riesgo. Vamos a multiplicar la probabilidad por el impacto, o sea, qué tan probable es que ese riesgo se materialice y si se llegara a materializar, cuál será el impacto que provocaría en la administración, en los resultados de nuestros procesos. Luego de eso se determinan unos controles, es decir, unas actividades que bajo una estructura de redacción debe implementarse en la alcaldía, debe definirse, implementarse para que ese riesgo no se materialice a través de qué, disminuyendo la probabilidad o impidiendo que ese impacto sea tan catastrófico. Bueno, eso está incluido acá en el quinto paso. Y lo último que tenemos que hacer es el seguimiento a los riesgos. Ese seguimiento lo hace el líder del proceso, mínimo cada 6 meses, pero también debe hacerlo control interno a través de la evaluación anual que le hace a la eficacia de los controles del mapa de riesgos. Bueno, a esta fecha, a agosto del 2022, nuestra alcaldía cuenta con una matriz de riesgos que por supuesto, como lo dice nuestra diapositiva, se construyó participativamente con cada líder del proceso. Así debe ser para que se asegure la transferencia de conocimiento y la gestión de los controles. Bueno, todos nuestros procesos tienen riesgos de corrupción identificados. Se ha realizado durante 2 años consecutivos la evaluación desde el rol de control interno. A la fecha no se cuenta con riesgos de corrupción materializados, pero sí hay riesgos de gestión materializados. Y este mapa de riesgos debe ser publicado en la página web mínimo una vez al año.
Bueno, para contarles cómo nos fue con la evaluación de riesgos 2021, porque esto se hace una vez al año, les cuento que nuestra alcaldía tiene actualmente 79 riesgos asociados a los procesos. Todos los procesos cuentan con riesgos. Aquí está un resumen de nuestros procesos que los van a ver aquí en la columna de la izquierda versus una serie de variables como es el número de riesgos identificados, los riesgos materializados, los riesgos de corrupción materializados, la eficacia de los controles y, por supuesto, el concepto evaluativo de control interno. Ahí no me voy a detener, pero para que ustedes sepan que a la fecha tenemos 7 riesgos materializados que equivalen al 9% del total de los riesgos. ¿Es un buen indicador? Sí. Sin embargo, hay que mejorar la identificación de los riesgos porque hasta ahora estamos como en ese proceso. Aquí ya está el resumen, entonces tenemos, como les decía, 79 riesgos identificados, 7 materializados, tenemos 23 riesgos de corrupción identificados, pero ninguno ha sido materializado. ¿Cómo se hizo todo esto? Esto no fue por obra y gracia del Espíritu Santo, esto fue, digamos, que gracias primero al compromiso que tiene el señor alcalde con el MIPG, especialmente con la política 7, que tiene que ver con la dimensión 7, que tiene que ver con la política de control interno, que digamos que el corazón del sistema de control interno es todo lo que es el pensamiento basado en riesgos. Allí se hizo un diseño de un mapa de riesgos, se hizo el diseño, la política, se aprobó la política y empezamos con todo lo que es el análisis del contexto. Quiere decir que cada proceso tuvo que empezar a hacer un análisis interior y exterior de todo lo que le puede llegar a afectar, por supuesto, de todo lo bueno y no lo tan bueno. Identificamos las causas y las consecuencias. Definimos una escala para valorar el riesgo de probabilidad y de impacto, es decir, no todos los riesgos suceden o podrían suceder con la misma probabilidad ni tampoco tendrían el mismo impacto. Ya les he hablado en anteriores oportunidades, en anteriores capacitaciones, de que a veces algunos controles que podemos definir afectan o más bien ayudan a bajar la probabilidad o ayudan a bajar el impacto. Esos controles están asociados a algunas actividades de carácter preventivo, de carácter correctivo y de carácter detectivo. ¿Qué quiere decir detectivo? Que lo hacemos en el momento. Bueno, sin embargo, todo esto, por supuesto, tiene que ser monitoreado, hacerle seguimiento, hacerle monitoreo y esto lo hacemos todos, no solamente control interno. Cada líder de proceso debe asegurar que su mapa de riesgos o su matriz de riesgos está actualizada y que sus controles se están cumpliendo. Después de ello, cada más o menos año, cada 6 meses, esa matriz debe ser revisada. ¿Por qué? Porque en la rendición de la cuenta anual de la Contraloría, Control Interno debe hacer una evaluación y poderla rendir a la Contraloría. Entonces es importante que todos tengamos eso súper claro. En el caso que llegue a materializarse un riesgo, lo que tiene que hacer el líder del proceso es plantear una acción correctiva y empezar a mirar que ese riesgo no se vuelva a materializar. Bueno, esta matriz de riesgos o este mapa de riesgos no es forever and ever, no es que lo dejemos ahí por toda la eternidad, sécula, seculón, no. Hay que hacerle una revisión, por lo menos cada 6 meses, una vez al año, en donde cada líder de proceso tiene que asegurar que sus riesgos están actualizados. ¿De dónde sale toda esa actualización de riesgos? De las PQRs, de los indicadores, del análisis del contexto que se hace cada año a través de la DOFA, del objetivo del proceso, de los comités, de auditorías, entre otras fuentes. O sea, eso sale de muchas fuentes. Ya para terminar, quiero hacerles esta reflexión, que la aplicación de la política de riesgos no es responsabilidad solamente del señor alcalde como representante legal y como responsable del sistema de control interno, no es del secretario de gobierno al cual se le atribuyen las funciones de control interno, ni tampoco es de la asesora de apoyo a la gestión de control interno, sino es responsabilidad de los líderes de proceso y de todo su equipo. Por supuesto, con apoyo en la definición de lineamientos, capacitaciones, todo lo que es la guía para poder identificar riesgos de una manera eficaz. Entonces, es importante que lo tengamos claro. Los invitamos a que ustedes sean los actores activos para evitar que esos riesgos se materialicen a través de unos controles, primero que todo, bien definidos, que se implementen, que sean a la realidad de nuestra alcaldía. Y poder así
contribuir al cumplimiento de nuestra política. Entonces, los invito muy cordialmente que sigan súper juiciosos con esa identificación y con esa gestión de nuestra política de administración de riesgos. Ya para terminar, los invito a que por favor diligencien tres preguntitas que evalúan qué tanto aprendieron de la capacitación, la inducción del día de hoy. Muchísimas gracias.